Leni Riefenstahl, una vida de luces y sombras. Estamos ante alguien que es una verdadera leyenda, en muchos sentidos. Aborrecida por unos y profundamente admirada por otros, su nombre sigue siendo tabú en Alemania. Leni Riefenstahl, la cineasta más influyente del Tercer Reich. La última superviviente de los grandes creadores de imágenes de los nazis. Un documental sobre Leni Riefenstahl puede conformarse con recordar los viejos prejuicios o puede intentar dar una visión nueva de ella. ¿Una pionera del feminismo o una mujer maligna? Una cosa es segura, sigue siendo la directora de cine más famosa del mundo. En este documental presentaremos su trabajo intentando evitar cualquier prejuicio. ¿Qué siente al ver esas fotografías? Me da la impresión de que la persona que aparece en ellas no soy yo, sino una actriz. Toda esa inocencia, ese entusiasmo. Luego vino la caída desde lo más alto, el gran desengaño. ¿Cómo ve todo eso ahora? Es algo que pertenece al pasado, que ocurrió hace mucho tiempo. Ya no pienso en ello. Este año cumpliré 90 años, así que han pasado muchas décadas desde entonces. Fueron malos tiempos. Para mí es ya otro mundo. No vivo en el pasado, ni de él. Quería subirme a un escenario simplemente para hacer la prueba, para saber si podía ser una buena bailarina. Pero el éxito fue enorme. Max Reinhardt me contrató inmediatamente. Me llamaron de Praga y de Zúrich. Fue increíble, una experiencia increíble. Mi vida cambió por completo en esta estación de Nollendorfplatz.
Estaba de pie, esperando al tren en el andén. Tenía que ir al médico porque me había hecho daño en una rodilla y no podía bailar. Me estaba impacientando porque el tren se retrasaba. Cuando el tren estaba entrando en la estación, me fijé de pronto en un cartel de la película La montaña del destino. En él se veía la imagen de un montañero escalando. Me quedé tan fascinada que perdí el tren. Me quedé petrificada, como clavada al suelo. Leí La montaña del destino, cine Mozartsaal, Nollendorfplatz. Fue como un encantamiento. Me olvidé del médico y todo lo demás y me fui al cine. La montaña del destino, dirigida por Arnold Fanck, fue la primera película de la historia del cine cuya trama transcurría en lo alto de una montaña. Esta película iba a cambiar la vida de Riefenstahl. Fanck había inventado un género cautivador, el cine de montaña. Era una forma completamente nueva de hacer cine. Era la primera película rodada en las montañas. Sus secuencias estaban llenas de movimiento. Las nubes se movían llenas de vida. Nunca se había visto algo semejante. Fanck estaba abriendo un nuevo camino. Su uso de la cámara lenta, de la luz, de la composición, era puro arte, además de una forma de trabajar completamente nueva para aquella época. Yo no sabía mucho de cine, pero me di cuenta de que por primera vez estaba viendo en la pantalla una forma muy especial de arte. Riefenstahl partió inmediatamente en busca de Fanck y por pura casualidad conoció en un hotel de los Dolomitas a Louis Strecker, el actor protagonista de las películas de Fanck. Me dijo que quería ser la coprotagonista, actuar conmigo en mi próxima película. Lo primero que pensé es que estaba loca. Me dio una preciosa foto que yo envié a Fanck con una nota en la que le decía: querido Fanck, esta mujer es muy hermosa y dice estar decidida a protagonizar conmigo tu próxima película. Sé que no es más que un sueño, pero te envío la foto para que hagas lo que quieras con ella. Me había lesionado gravemente la rodilla bailando y decidí enviar a Fanck fotos mías y una carta demostrándole mi admiración. Seguramente las fotos y la carta hicieron que viniera a verme al hospital. Para sorpresa mía, me entregó un guión en el que había escrito La montaña sagrada, escrito para Leni Riefenstahl en 3 días y 3 noches. Fanck contestó a mi nota con una carta en la que decía: el que está loco eres tú. Esta mujer va a ser la máxima estrella de Alemania. Estará a tu lado en la próxima película, así que procura llevarte bien con ella. Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha.
Y no una, sino 2 o 3 veces. La gente de ahora dice que fue una locura, pero Frank pedía el máximo de todos. Aquí dirigí por primera vez. Y han pasado 66 años desde la última vez que rodamos aquí. Nunca olvidaré esta escena. Era no solo la primera vez que dirigía, sino también la primera vez que hacía girar la manivela de la cámara. En aquella época las cámaras no tenían motor. Cuando todo parecía ir de maravilla, ocurrió un accidente. En el momento en que comenzaba a girar la manivela para empezar a rodar, explotó una antorcha, produciendo un ruido terrible. El muchacho que la sujetaba estaba detrás de mí. Se le incendió la camisa y yo notaba que la cámara me ardía, pero seguí rodando. Sentía bastante dolor, pero terminé de rodar la escena. Cuando acabamos me miré en un espejo y vi que tenía la cara completamente negra. También estuvo a punto de abrazarse un niño, pero consiguieron evitarlo. En el Berlín de comienzos de los años 20, los extraperlistas y quienes se habían aprovechado de la guerra para medrar, hacían alarde de sus riquezas. Pero la mayoría del pueblo llevaba una vida miserable. Los comedores de beneficencia y las colas para conseguir alimentos eran algo frecuente en las calles. El descontento social iba en aumento. Berlín 60 años después. Riefenstahl visita para este documental los legendarios estudios UFA de Babelsberg y lo hace en compañía de Gerd Kettner, quien fuera su compañero durante muchos años. De aquí salieron todos los clásicos del cine mudo alemán. Mir erzählen, wie Sie damals zum ersten Mal diese Studios erlebt haben, was da los war. In Wien? Ja, langsam gehen, geht es nicht? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich spreche doch nicht in Wien. Ja, Sie könnten aber in Wien. Nein, habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie, solange ich lebe, in Wien gesprochen. Ich bin doch kein Geist. Immer auf, was Ja, aber ich sage nur, ich kann in Wien nicht sprechen. Ich träume oder... Wenn ich träume, liege ich oder sitze ich, aber in Wien kann ich nicht sprechen. Aber es hat mir doch keiner gesagt, das heißt, ich soll in Wien, ich soll dabei. Nein, Moment, ich habe das schon angehört. Und jetzt würde ich ungefähr so eine Frage stellen und dann würden Sie jetzt antworten, während wir da so langsam hinterfahren, so ungefähr. Ja, aber dann Sie könnten ja nicht rückwärts gehen, dann müsste ich so sprechen. Hier wäre Na, hier, ich bin ja hier. ¿Qué sintió cuando llegó por primera vez al estudio? Me causó una enorme impresión. En este estudio se rodaban películas muy importantes, como Metrópolis, de Fritz Lang, con Brigitte Helm, Fausto, de Murnau, con Camilla Horn, y Nuestra montaña sagrada. Es cierto que era un estudio pequeño, pero en este plató, en el que yo rodaría más tarde escenas de Die Flamme, habían reunido a cientos de extras y construido unos decorados fantásticos. ¿Conoció a algún director famoso? No conocí a Fritz Lang, pero Frank quería que hiciera el papel de Gretchen en Fausto de Murnau. Frank me hizo poner una larga peluca rubia y estaba seguro de que Murnau me iba a contratar. Mostró cierto interés por mí y me incluyó en la lista de candidatas al papel,
pero al final se lo adjudicó a Camila. Esta es mi zona favorita. He escalado prácticamente todas las paredes de esas rocas. Leni Riefenstahl nunca fue una estrella atada al estudio. En su primera película tuvo que dejar una y otra vez Berlín para ir a las montañas. ¿De lo empinada que es aquella? A la izquierda de aquel risco hay una caída vertical de 600 metros. Es maravilloso. Para actuar en esta película de montaña, la actriz de Berlín tuvo que aprender a esquiar y escalar, y pronto se convirtió en una experta montañera. Escalaba incluso sin cuerdas y con los pies desnudos mientras las cámaras la filmaban. En aquella época el montañismo era una actividad practicada exclusivamente por los hombres, pero Riefenstahl logró hacerse valer sin dificultad. Más tarde sería la única mujer en desempeñar un papel destacado en el éxito del nacionalsocialismo. Ich gucke dahin. Also kann die Berge nur als Totale von hinten mit mir gebracht werden. Und was ich erzähle, muss so gebracht werden. Anders geht es doch gar nicht. Wenn Sie hier von Blättern sprechen wollen, kann ich nur mit dem Gesicht zu den Felsen sein. Das kann ich Ihnen ja gar nicht Aber so was das seid nicht mehr näher dran. Nein, gar nicht. Das bringen Sie ja extra. Sie können ja doch unabhängig, wenn ich spreche, in die Ziele die Wand bringen. Sie können ja das einschneiden. In der Türkei sind die Berge so klein. Ja, klar, aber wir brauchen trotzdem eine totale Nein, Wand. das kann man so chemisch lösen. Das muss man nur anders chemisch lösen. So kann man das nicht lösen. Wenn die Berge so klein haben, sie überhaupt keine Wirkung. Sie können das nur durch Schnitte machen. Sie können das nie in einer Einstellung kriegen. Ja, nicht, dass da heißt es nach dem Hitlergruß. Den Bergen denken wir mal genau, ja, ja. Das dort, das ist Aquella de allí es la famosa cara este. Tuvimos que instalar un campamento a una jornada de ascenso de la cima. Durante la noche podía ver las luces de las cabañas que había al pie de la pared. Es una experiencia verdaderamente fascinante. Te olvidas de todo, de todas las preocupaciones, de todos los problemas. Toda tu atención se centra en no caerte. Es un deporte en el que interviene todo el cuerpo. Produce una enorme sensación de libertad sentirse tan cerca de las rocas, de la naturaleza, de las montañas. Cuando alcanzas la cima, sientes tal felicidad que quieres volver a experimentar esa sensación lo más a menudo posible. Para perfeccionar las películas de montaña, Riefenstahl convenció al director Arnold Fanck de que contratara al famoso piloto acrobático Udet. Y de que trajera como codirector a uno de los grandes nombres del cine alemán, W.G. Pabst. Sí, Fanck era un magnífico director de exteriores y muy bueno filmando la naturaleza. Pabst era un fabuloso director de largometrajes.
Conseguí unirlos a los dos y el resultado fue excelente. Por eso Piz-Palu tuvo tanto éxito en todo el mundo. Estas imágenes fueron tomadas por un miembro del equipo de rodaje con una cámara doméstica en el glaciar de Morteratx, cerca de Saint-Maurice. Cuando Pabst me decía que mirara a la derecha, yo miraba a la izquierda. Cuando decía izquierda, yo miraba a la derecha. Me dijo: no eres el director, deja de mirarlo todo desde el punto de vista de la cámara. Fue el primero en hacer que me diera cuenta de que tenía talento para dirigir. Se cubrió de hielo una pared de roca para crear la ilusión de que el glaciar se desplazaba hacia el valle. Trabajar con Funk era siempre un desafío físico y mental. En Piz-Palu rodábamos en una pared de hielo a 28 grados bajo cero. Hacía 50 años que no se registraban temperaturas tan frías en Engadin. Trabajábamos durante la noche y un ventilador lanzaba nieve contra mi cara. Dann wissen wir, wen festbinden. Sonst stürzt sie sich hinunter. El método de trabajo de Funk difería sustancialmente del empleado por Pabst. Pabst era muy diferente a Funk. Funk daba muy pocas indicaciones. Con él nos dedicábamos más que nada a improvisar. Pero Pabst sabía exactamente lo que quería. No nos decía cómo hacer el papel, pero ponía al actor en el estado mental que deseaba. Algo muy importante. En ese momento te olvidas de la cámara y te conviertes en el personaje que estás representando. Louis Trenker y Riefenstahl aprendían a dirigir mientras rodaban a las órdenes de Arnold Funk. Funk era un perfeccionista. Cuidaba hasta los mínimos detalles, aunque eso exigiera un enorme esfuerzo a los actores. Prefiero no pensar en aquello. No fue malo, fue horroroso. Funk había pensado que me cayera una avalancha encima mientras estaba colgada, y yo le dije: no cuentes conmigo, no pienso hacerlo. Él respondió: Lenny, cariño, no va a ser una avalancha real, simplemente te arrojaremos un poco de nieve. Era una persona muy persuasiva, y además me prometió dinero extra. Al final accedí. El equipo de rodaje estaba arriba, me ataron a una cuerda y comenzaron a subirme. No había subido más de 3 metros cuando cayó sobre mí una avalancha de verdad. Comencé a gritar porque me dolían los ojos y los oídos, pero Funk siguió rodando y rodando. Cuando me bajaron estaba molida. Por todo el cuerpo tenía cardenales que me duraron varias semanas. Sentí un odio tremendo por Funk. En los años 20, los nacionalsocialistas organizaron sus primeros desfiles por las calles de Berlín. Un joven fanático llamado Goebbels comenzaba a hacerse famoso debido a sus encendidos discursos. Mientras los partidos rivales luchaban por el poder,
los estudios Babelsberg decidieron adoptar el estilo de Hollywood. En este plató llamado hoy Sala Marlene Dietrich, conoció Riefenstahl a Joseph von Sternberg, y ello supuso un importante paso adelante en su formación. Von Sternberg me traía todos los días al estudio hasta que Marlene no lo soportó más. Yo la admiraba, la idolatraba. Marlene era una actriz excepcional, pero también era muy celosa. Un día tuvimos una fuerte discusión en el estudio. Fue ella quien la comenzó. Estaba rodando la famosa escena en que se sienta sobre un barril y canta Volverse a enamorar. Comenzó a portarse de una forma grosera, intentando molestarme y que me fuera del estudio. Sternberg trató de calmarla, pero Marlene dijo que abandonaría la película si yo volvía a aparecer por el estudio. Sternberg me dijo: Leni, eres todo lo contrario de Marlene. Ambas sois muy especiales, pero totalmente distintas. He moldeado a Marlene hasta convertirla en un ser mítico, y puedo hacer lo mismo contigo. Todavía estás por descubrir. Fue una lástima que no pudiera aceptar cuando me ofreció trabajar en Hollywood. Por aquella época estaba fuertemente unida a un hombre y no quería separarme de él. A eso debo la suerte o la desgracia de no haber ido a Hollywood. Cuando Sternberg vio la primera película dirigida por Riefenstahl, pudo hacerse una idea más precisa de cómo era ella. Me había visto en La luz azul. En esa película yo hacía el papel de Yunda, una inocente y algo infantil chica del campo. El personaje era intencionadamente asexual, mientras que Marlene daba una imagen sexy, erótica, de estrella, de elegante superestrella. Sternberg consideraba que yo era todo lo opuesto a Marlene, y seguramente tenía razón. Riefenstahl se dedicó a hacer películas para Hitler, y Dietrich eligió emigrar. Von Sternberg no nombra a Riefenstahl en sus memorias. En las calles de Berlín, los nazis seguían con su lucha para ganar las elecciones. Hitler, esperando agazapado, estaba preparado. ¿Pero lo estaban los alemanes? Die Deutschen kennen, da ich doch selber Deutsche bin. Die wollten Führer und die haben Führer bekommen, ja? Nicht? Denn wir alle Deutsche sind doch so. Wir wollen Führer. So, und wieder dieser grässliche Hitler gekommen ist, da haben die doch gesagt, ach, wie wunderbar, das ist ein Führer. Dass jemand mir sagt, mach so, mach das. Hay mucho de verdad en esas palabras de Marlene. Para nosotros, en el colegio y en casa, la disciplina es lo primero. En eso tiene razón. Los alemanes se enamoran de alguien que creen que puede moldearlos. Les gusta que les guíen. De eso no hay duda. Mientras el número de alemanes que se reúne en torno al nuevo Führer va en aumento, Riefenstahl parte de nuevo hacia las montañas. Rueda su primera película al sur del Tirol. Se trata de un romántico cuento de hadas que ella misma produce, dirige y protagoniza. La cámara de Leni Riefenstahl transforma este pico de Brenta Massif, al sur del Tirol, en una imagen misteriosa, mítica y wagneriana.
La chica que tiene el cristal es una proscrita, una bruja. El cristal, o los cristales, son el argumento simbólico de la luz azul. Yunta, que es una inocente muchacha de la montaña, está fascinada por la luz de una gruta. En la montaña hay una gruta de cristal que solo Yunta conoce. La gruta solamente es visible cuando la luz azul de la luna llena se cuela por una abertura. Entonces aparece un resplandor azul. Es un simbolismo del ideal con el que uno sueña, pero que nunca alcanza. Ese es el argumento de la película. ¿Por qué eligió un cuento de hadas para su primera película? Supongo que porque las películas de Funk, aunque eran muy realistas, estaban rodadas en un entorno que parecía de cuento. Me parecía que había un conflicto de estilos. Paisaje de cuento y argumento realista me parecía que no combinaban bien. Como a mí me gustaban los cuentos de hadas y los paisajes pintorescos, pensé que lo más adecuado era usar una historia de cuento. Nadie comprende el poder que tiene sobre la misteriosa montaña, ni cómo obtiene las preciosas piedras. Antes de trabajar con Funk, cuando era bailarina, escribía historias, pero no guiones propiamente dichos. Luego conocí a Carl Meyer, el famoso guionista que trabajaba para Murnau y Bela Balaz, y que era el mejor guionista de la época. Les gustó tanto mi material que me dieron algunos buenos consejos. Balaz incluso me ayudó gratis. Él escribía los diálogos y yo realizaba la puesta en escena. Era el colaborador ideal. Aquí, por ejemplo, dibujé la cascada y la posición del sol. Aquí pone 7:10 de la mañana. El rodaje debe haber finalizado a las 8. Escribí incluso el tipo de lente que se debía usar, una lente de 7,5. Está todo anotado. ¿Dibujaba un esquema de todas las escenas? Comprobaba todos sus enfoques a través del visor de la cámara. Estudiaba la luz. Lo examinaba todo con antelación. A la hora de rodar, todo marchaba como un reloj. Hacíamos incluso pruebas previas para ver cómo podíamos mejorar las escenas. También dábamos mucha importancia a la calidad del negativo que utilizábamos. Riefenstahl era una perfeccionista y exigía siempre lo mejor. Para su primera película ordenó que le trajeran una lente especial de Hollywood y pidió a los laboratorios que crearan un nuevo tipo de negativo para las escenas nocturnas. Pude hacerlo porque Agfa creó un negativo especial para mí. Más tarde se le pasó a llamar R. Usando un filtro rojo, el azul del cielo se volvía muy oscuro, casi negro.
Así podía rodar escenas de escalada dando la impresión de que era de noche sin usar iluminación artificial. Fue un experimento. Rossellini y De Sica me dijeron que había sido la primera en rodar en localizaciones reales, como una iglesia. No construimos ningún decorado en el estudio. Conseguí permiso para rodar dentro de una iglesia, mientras los sacerdotes celebraban el servicio. Los interiores los filmamos en Bolzano. De hecho, todas las escenas de interior estaban rodadas en localizaciones reales. Era la primera vez que se hacía eso en un largometraje. Cuando la película estuvo lista, se la mostré a AGFA, que eran los distribuidores, y no les gustó nada. Yo también estaba muy decepcionada. La película no era lo que había imaginado. Decidí mostrársela a Funk, y este me dijo: vuelve mañana y la mejoraré. Tiene algunas partes débiles y aburridas. Cuando volví al día siguiente, había cortado mi copia en cientos de pedacitos y la había vuelto a montar. Yo estaba horrorizada. Su versión tampoco funcionó. Todo mi esfuerzo no había servido para nada. La férrea determinación de Riefenstahl le permitió no solo escalar montañas, sino también superar los obstáculos que fueron apareciendo en su carrera. La lucha en la sala de montaje fue el primero de los muchos que vendrían después, pero siempre encontró la forma de superarlos. Durante varios días no hice otra cosa que lamentarme, pero luego comencé a montar de nuevo la película. Fue una experiencia muy terapéutica. Aunque no me gustaba el montaje que había hecho Funk, me di cuenta de que había hecho muchas cosas que a mí no se me habían ocurrido, como intercalar escenas. Funk había hecho demasiados cortes, pero me di cuenta de que también era un error no hacer ninguno. Así que volví a montar la película dotándola del ritmo que me pareció adecuado para la historia. Nunca antes lo había hecho. A veces un director rueda una escena y no se da cuenta de que resulta demasiado larga, de que hay que cortarla. Había una escena muy importante, la de la noche de luna llena, en la que los campesinos cierran las puertas de sus casas. Cuando la monté por primera vez, se veía un hombre cerrando la puerta, al siguiente cerrando la puerta y así sucesivamente. Esa era la forma lógica de hacerlo, pero Funk no la montó así. Él mostraba a un hombre comenzando a cerrar la puerta y era el siguiente quien completaba la acción. Esta variación creaba más interés y tensión. Era un método especial que comprendí de forma intuitiva y que apliqué a mi modo. En mi montaje las acciones resultaban más lentas que en el suyo, pero no tanto como antes estaba aprendiendo.
Machen Sie doch die Fensterläden nicht zu. Bei diesem schönen Wetter. Es ist Vollmond. Ah, das blaue Licht. Yo hacía el papel de Yunta, que era una especie de bruja. Fue como una premonición de lo que iba a ser mi vida. A Yunta la querían y la odiaban. Mi vida ha sido igual. Me han amado y odiado. E igual que Yunta pierde su ideal cuando se rompe el cristal, yo perdí mis ideales al final de aquella terrible guerra. La película fue como una premonición del destino que me esperaba. ¿Estaba usted ya en contacto con los nacionalsocialistas? No sabía ni que existían. No había oído hablar de Hitler. Cuando rodaba La Luz Azul, no sabía nada de su existencia. ¿No le dijo Hans Heger algo acerca de Hitler? Heger me preguntó: ¿vas a ir hoy a la reunión del Partido Nacional Socialista? No entendí por qué lo preguntaba, así que le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa? Hitler habla hoy en el Palacio de Deportes, respondió. ¿Y qué? Añadí yo. Tengo la sensación de que si le escuchas puede cambiar tu vida, dijo Heger. Me eché a reír y le pregunté: ¿cómo va a hacer algo así? Heger, que era antinazi, pensó que debía enterarme de lo que ocurría y dijo: sigue mi consejo y acude. Como era una persona muy curiosa, acudí. Y, desde luego, cambió mi destino. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse nun ein Wandel kommen, und er kann nicht, und immer wieder muss der Leute auf Berg gerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unerhörten Zwang beugen. Era la primera vez que acudía a una reunión política. Me pareció algo impresionante. Me sentía arrastrada por la atmósfera que se creaba allí. Hitler me fascinó, así que le escribí una carta inmediatamente. Quería conocerle porque pensaba que quizá fuera el hombre que podía salvar a Alemania. Cuando pregunté a su ayudante si contestaría a mi carta, me dijo: el Führer se emocionó al ver la escena de su baile junto al mar en la montaña sagrada. ¿Qué impresión le dio al conocerle? Curiosamente, la opuesta a la que me había producido en el Estado. En el Palacio de Deportes me pareció un político intentando entusiasmar al pueblo. En privado parecía una persona modesta. Era difícil imaginárselo arengando a las masas. Parecía muy natural, sincero, modesto y amistoso. Cuando vi su cara en los carteles, me pareció una persona bastante fea. Pero al conocerla en persona, esa sensación desapareció. No te fijabas en sus rasgos ni en su bigote. Irradiaba algo muy poderoso que hacía que te olvidaras de todo lo demás. Pero como hombre, no me atraía en absoluto. ¿Cree que tenía una especie de poder demoníaco de sugestión?
Sí. Cuando le vi en la reunión del Palacio de los Deportes, y con más claridad cuando le conocí personalmente, tuve la sensación de que tenía sobre mí una especie de poder hipnótico que me asustaba un poco. No quería perder mi voluntad ni mi libertad. Me di cuenta de que debía evitar aquella atmósfera a cualquier precio. Aquel ambiente era capaz de paralizar la voluntad de cualquiera. ¿Qué le pareció su programa político? No sabía nada de él y no tuve tiempo de informarme porque me fui a Groenlandia. Como actriz la encasillaron inmediatamente. En esta gran producción estilo Hollywood, Leni Riefenstahl vuelve a hacer el papel de una mujer hermosa y temeraria. Una valiente piloto de rescate en el Ártico. Es la personificación del ideal que Hitler iba inteligentemente a explotar. Como sin darle importancia, dijo: cuando lleguemos al poder, quiero que haga mis películas. Naturalmente no me lo tomé en serio, respondí. Solo puedo hacer las cosas con las que disfruto. Soy una actriz y quiero buenos papeles para representar. Son precisamente esos papeles los que crean la imagen de Riefenstahl que Hitler tanto admira. La heroica supermujer, la reina de las montañas que usa como trono las altas cimas. Alguien que está fuera del alcance de las masas. Un ídolo. Un mito que trasciende a la vida. En otras palabras, exactamente lo que Hitler deseaba ser, pero como era evidente, carecía del talento artístico para lograr. Hitler dijo: cuando tenga unos años más y madure un poco, quizá comprenderá mis ideas. En aquella época no sabía nada sobre él. En enero de 1933, Hitler se convierte en el Reichskanzler. Las consecuencias fueron inmediatas. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich... Como siempre en los momentos cruciales, Leni Riefenstahl estaba ausente. Se encontraba rodando en los Alpes suizos. No me enteré de lo de la quema de libros. En aquella época no había televisión. Supe lo ocurrido a mi regreso y lo supe por amigos míos que... ¿Que habían emigrado? Me enviaron cartas contándome lo ocurrido. Me enfadé mucho al leer lo que me contaban. Cuando me llamaron para reunirme con Hitler, le hablé inmediatamente del asunto. Su cara se oscureció de repente y dijo: señorita, debo pedirle que no me hable de ese asunto. Intentó sacar el tema. Inmediatamente. Fue lo primero que hice. Y me di cuenta de que era imposible hablar de aquello. Llamó al instante a su ayudante, que me acompañó hasta la puerta. Era imposible hablar con él sobre ese asunto. Era claro que en Alemania se había producido un cambio profundo. ¿No le causó extrañeza el brutal boicot a los comercios judíos? ¿Cómo pudo pasar por alto lo que ocurría a su alrededor en Alemania? Los amigos que habían emigrado, y en particular Manfred George, me pidieron que me quedara, que aguantara hasta el final. Quedándonos podíamos evitar que se extendiera el antisemitismo. Teníamos que ser un baluarte frente a lo que estaba ocurriendo. Todos pensábamos que eran maniobras electoralistas, algo pasajero que desaparecería en poco tiempo.
No supimos prever lo que iba a ocurrir. Su libro Mein Kampf no le abrió los ojos sobre los propósitos de Hitler. Me pareció muy interesante, pero no lo había leído entero, solo unos cuantos capítulos. Me parecieron muy bien algunos de los puntos que se exponían en él, sobre todo los que hacían referencia a los problemas sociales. Creo que esos problemas eran una de las razones por las que Hitler contaba con tantos seguidores. Había 6 millones de parados, mucha pobreza. Naturalmente no estaba de acuerdo con sus teorías raciales. Cuando leí el libro hice algunas anotaciones en él que llegaron a manos de Hitler. Escribí bueno o malo, no bueno, etc. Expresé mi opinión sobre lo que leía. ¿Cómo reaccionó Hitler a sus críticas? Se rió. Las notas del diario de Goebbels de 1933 dan claramente la impresión de que las relaciones sociales de Riefenstahl, tanto con Hitler como con Goebbels, eran francamente buenas. ¿Cómo era su relación con el ministro de propaganda Goebbels? Era tan mala que no se lo pueden imaginar. Nos conocimos después de que llegaran al poder. Coincidimos en el ascensor del Hotel Kaiserhof, mientras los dos subíamos a los pisos superiores. Me perseguía. Estaba decidido a que fuera suya. Quería que fuera su amante. Pero no era en absoluto mi tipo. No sentía nada por él. Nunca me perdonó que le rechazara. Con el tiempo, las cosas fueron de mal en peor. Puedo decir, era casi un enemigo. Leyendo lo que Goebbels escribió en su diario en 1933, da la impresión de que usted visitaba con frecuencia tanto a él como a Hitler. Tiene que enseñarme esas notas. Nunca las he leído. Nunca he leído que visitara a Hitler y a Goebbels con frecuencia. Es pura fantasía. He visto a Leni esta tarde. Le he sugerido hacer una película sobre Hitler. Le ha entusiasmado. Esta noche iré a ver Madame Butterfly con Magda y Leni. No le visité ni una sola vez en 1933. Él nunca dijo que lo hiciera. Por la noche regresé en el coche con Hitler. Una vez en casa llegaron Philipp von Hessen y Leni Riefenstahl. Fue muy agradable. Nunca estuve allí. Tampoco en Schwanenberger, a donde todo el mundo iba. No me invitaron ni una sola vez. He visto con Hitler una película protagonizada por Hans Albers. Pura basura. Gerda, María y Leni Riefenstahl estaban con nosotros. 3 mujeres muy hermosas. Me estoy empezando a enfadar. Eso que dice es mentira. Permita que se lo muestre. Que mantenía una relación de amistad con él. El diario no dice nada de eso. Es simple y llanamente mentira, señor Miller. Está bien. Muéstreme dónde pone que yo era una amiga que visitaba con frecuencia la casa. ¿Qué debemos creer? ¿Lo que Goebbels cuenta en su diario o lo que dice recordar el último testigo vivo? Goebbels era un maestro de la mentira. Nuremberg, el castillo imperial de los sagrados emperadores romanos. Un lugar con un significado especial para Hitler. En su imaginación, Hitler se creía heredero de la tradición de los emperadores germanos, y como ellos, basaba su ideal del Führer en la imagen de los césares romanos. Esa fue la razón de que el Congreso Nacional del Partido Nazi se celebrara en Nuremberg. Actualmente quedan pocos restos de los edificios usados por los nazis, y el entusiasmo que mostraban por los grandes y espectaculares desfiles resulta incomprensible. Aquí es donde se celebró el gran desfile en el que participaron más de 100.000 hombres. Para Riefenstahl, la película sobre el Congreso del Partido en 1934 significó un cambio decisivo en su vida. A partir de entonces todo cambió. Los congresos posteriores fueron filmados por otros directores, pero todos han caído en el olvido. La primera película iba a ser la única. No iba a haber 2 o 3.
Solo se iba a hacer una película del Congreso del partido. Pero la primera, la de 1933, nunca llegó a terminarse. Cuando habíamos rodado unos pocos metros, nos interrumpieron. El partido no quería que mi equipo hiciera la película, pese a que nos lo había encomendado Hitler. Nos boicotearon. Hasta hace poco, la película de Riefenstahl sobre el Congreso nazi en Nuremberg, El triunfo de la fe, se creía perdida. Muchos dudaban incluso de que se hubiera rodado. Es tan grotesco como parece. El partido que hacía la película no quería que la hiciera yo. También intervino en la otra película. ¿Fue idea suya? Parece que le resulta difícil diferenciar una de otra. Podemos diferenciarlas. No parece que las considere distintas. Estoy dispuesta a hablar de ello, pero no bajo este sol. Meldet dem Ort des Anführers 100.000 Mann SA, Dahlem und SS. Zur Parade vor dem Führer angetreten. En aquellos días, Hitler y Ernst Röhm eran todavía compañeros en la lucha por el poder. Habla a la vez de la primera y de la segunda película. No puede hacer eso. Tengo que explicar lo que es la primera película. No puede hablar de las dos a la vez. Usted ha mencionado la segunda película. Y usted la primera. De esa es de la que quiero hablar. Yo no. Mi colaboración en ella fue mínima. Si consideramos que las tomas de Hitler parecen hechas por un aficionado y que técnicamente la victoria de la fe es muy pobre, quizá no sea de extrañar que Riefenstahl no quiera hablar de ella. Todavía sigue molesta por las condiciones en las que tuvo que rodar y que le impidieron lograr su acostumbrada perfección. No, la primera no puede considerarse como una película del Congreso del partido. Me limité a hacer algunas tomas porque Hitler quería que lo hiciera. No tiene nada que ver con mi trabajo como cineasta. Si quiere hablar del aspecto técnico, solo puede hacerlo de El triunfo de la voluntad. ¿No hay aspectos técnicos en la primera película? No, no pudimos preparar nada. Cuando yo llegué al Congreso ya había comenzado. Déjeme que le explique, querido señor Miller, por qué no pude hacer nada. El partido me lo prohibió. Hitler y Goebbels habían discutido. Si se habla de la primera película, hay que aclarar por qué no pude desarrollar mi técnica. Adelante. Por Dios bendito. ¿Es tan importante hacerlo aquí? No solo es mala la filmación, sino que la organización del Congreso parece absolutamente caótica. Los nazis todavía no habían aprendido a desfilar como nazis. Es evidente que tanto Hitler como Riefenstahl estaban todavía en periodo de ajuste. La primera no fue una película propiamente dicha. Fueron simplemente unas escenas de ellos andando por aquí que luego unimos. ¿No hizo usted el montaje? Sí, yo hice el montaje, pero no tenía prácticamente material para trabajar. Sin embargo, algunas escenas tienen el toque característico de Riefenstahl. En secuencias como esta, resulta inconfundible el toque de Riefenstahl, la intensidad dramática que logra con el montaje y la edición.
sondern vereint für unser Deutschland. ¿Quedaron satisfechos sus clientes? Se habrían quedado satisfechos con cualquier noticiario en el que aparecieran sus esvásticas. La película, después de montada, se convirtió en un cortometraje. Se proyectó en algún que otro cine, no recuerdo en cuáles. A Hitler y a los demás les gustó. Les pareció interesante, pero no estaban del todo satisfechos. Y Hitler insistió en que hiciera otra película al año siguiente. ¿Tampoco usted estaba satisfecha? Para mí aquello no era una película, sino unas cuantas tomas sueltas. Se puede ver con claridad una y otra vez que Hitler no era todavía el supremo y único jefe. A su lado y situado a su mismo nivel aparece el jefe de las tropas de asalto Ernst Röhm. Hitler le hizo asesinar poco después. El intento del partido de boicotear la película enfadó tanto a Riefenstahl que acudió inmediatamente a quejarse a Hitler. Le expliqué exactamente cuál era el problema. Goebbels estaba presente. Ya se puede imaginar lo que ocurrió a continuación. Goebbels se puso pálido como la nieve. Hitler estaba furioso con él. Dijo: «Esto no puede volver a ocurrir. Hará la película del próximo año». Yo contesté: «No puedo, nunca más haré otra». Estaba completamente decidida a no hacerla. Me fui de allí corriendo y llorando a mares. Nada más llegar a casa, recibí una llamada en la que me decían que tenía que ir a ver a Goebbels. Fue el día en que Goebbels acudió a Ginebra para anunciar que Alemania abandonaba la Sociedad de Naciones. Por eso lo recuerdo también. Acudí a su despacho en el Ministerio de Propaganda y Goebbels me dijo gritando: «Si fuera un hombre y no una mujer, le arrojaría por las escaleras. Es usted una mujer peligrosa. No quiero volver a verla jamás». Así terminó el asunto. Toda nuestra relación posterior estuvo marcada por el odio. En 1934, Riefenstahl vuelve a filmar en Nuremberg. Esta vez tiene las manos libres. ¿Un triunfo de su voluntad o un pacto con el diablo? Hoy es fácil responder a eso. Ahora que sabemos todas las cosas terribles que hizo y que hizo hacer a otros, está claro que fue un pacto con el diablo. Pero entonces no lo sabíamos. Hitler era probablemente un esquizofrénico. Era a la vez un demonio y todo lo contrario. Pero solo veíamos uno de sus aspectos y no era su lado terrible y peligroso. Quería trabajar como actriz. No quería cargarme con toda aquella cantidad de trabajo. No me oponía a hacerlo por razones políticas, en absoluto. Simplemente quería dedicarme a otra cosa. Pero los deseos de Hitler eran órdenes, ¿no? Hubiera sido muy difícil, si no imposible, rechazar el trabajo. Hice un último intento para procurar evitar tener que hacer la película. Acudí a Nuremberg porque sabía que Hitler estaba allí. Le vi durante una reunión que mantenía con Speer y otras personas. Hitler tenía unos planos en su mano y me dijo: «Señorita Riefenstahl, deme 6 días de su vida, solo 6 días. Quiero que esta película la haga un artista, no un director de cine del partido».
Yo respondí, la haré si me promete que nunca tendré que volver a hacer otra película, ni para el Reich, ni para usted, ni para el partido. Finalmente, Riefenstahl hizo El triunfo de la voluntad. Muchos historiadores de cine la consideran como la mejor película de propaganda de todos los tiempos. Riefenstahl ha mantenido siempre que para ella hacer esta película fue simplemente un trabajo más, que realizó con toda perfección. Cuando comencé a rodar el documental, me preguntaba qué podría hacer para que no fuera un simple noticiario. En 1934, cuando yo rodé El triunfo de la voluntad, los planos de los noticiarios eran muy estáticos, no había movimiento, no había ningún traveling. Pensé que si dotábamos de movimiento a las cámaras, las imágenes serían más interesantes. Esa fue la razón por la que mi equipo comenzó a filmar con cámaras instaladas en plataformas rodantes. Pero, más que nada, necesitaba muchas posiciones de cámara. Más que un documental, parece una obra de arte. ¿Cómo consiguió tal intensidad artística? Tengo una sensibilidad especial para saber unir las imágenes, para encontrar la conexión entre una imagen y la siguiente, o la relación entre una gama de colores, digamos grises, y otra gama diferente. Funciona igual que una composición musical. Es muy importante situar el clímax en el momento adecuado de la película para que se mantenga continuamente el interés. Halt! Arbeitsmänner! Halt, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Ab! Wir stehen hier. Wir sind bereit. Und fahren Deutschland in die neue Zeit. Deutschland! Probé cientos de formas diferentes de montar las imágenes. Tardé 5 meses en terminarlo. Empecé trabajando 12 horas al día, luego 14, después 18 y acabé trabajando 20 horas diarias. Pasaba todo mi tiempo en la sala de montaje, buscando la forma de evitar los saltos bruscos y procurando que la narración transcurriera de forma suave e interesante. Probé cientos de formas. Woher stammst du? Aus Griechenland! Und du, Kamerad? Aus Bayern! Und du? Vom Kaiserstuhl! Und du? Aus Pommern! Und aus Königsberg! Aus Schlesien! Von dem Wortverkannt! Vom Schwarzwald! Aus Dresden! Von der Donau! Vom Rhein! Und von der Saar! Ein Volk! Ein Führer! Ein Reich! Deutschland! Esa profundidad artística de la que habla ha servido para que más tarde la acusaran de glorificar al nazismo.
Sí, ya lo sé. Los que lo han hecho deberían haber intentado hacer ellos la película. Había dos opciones: hacer un noticiario como todos los demás, o tratar de convertir aquello en una película interesante sin que los actores posaran. In Flandern, im Westen, im Osten, im Süden, zu Lande, zu Wasser und in den Wolken. Kameraden, Front und Reaktion erschossen! ¿Se ha dado cuenta de que en esta película no había narración? ¿De que no había un comentarista que fuera narrando los hechos? En ese aspecto es diferente de un documental y de una película de propaganda. Si hubiera sido una película de propaganda, como muchos dicen, habría habido un narrador que explicara el significado y la importancia de la ocasión. Pero no fue ese el caso. Los poderosos primeros planos de Hitler que aparecen en la película eran los primeros que veía de él el pueblo alemán. No resultó difícil porque Hitler no se dejaba distraer por nada. Podías moverte a su alrededor con toda libertad. ¿Es cierto que instaló una vía rodeándole? Sí, fue una de las ideas que se me ocurrieron. Tenía que filmar 3 o 4 discursos de Hitler y pensé, ¿cómo puedo hacer que cada discurso parezca diferente y evitar que resulte repetitivo? Se me ocurrió instalar una vía circular a su alrededor. Pensé que resultaría más interesante al hacerlo así que si se filmaba desde un punto fijo. Keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft den euch schon nicht als groß werden lassen. Wir wollen ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. ¿Ve ese ascensor de ahí? Resultó muy difícil que nos dieran permiso para colocarlo. Se lo volveré a mostrar. Conseguimos permiso para instalar una cámara en un pequeño ascensor situado en el mástil de la bandera. El resultado fue muy bueno. Existe un contraste sorprendente entre una muchedumbre anónima y un único individuo, Hitler. ¿Lo hizo de modo consciente? Era lo único que había, Hitler y la gente. Siendo como era una profana en la política, ¿le resultó difícil editar discursos políticos? No tenía nada que ver con la política. Era un asunto puramente técnico. Si hay que reducir a 5 minutos un discurso de 2 horas, independientemente de su contenido, su mensaje político o lo que sea, el editor tiene que eliminar todo lo que pueda. El discurso debe tener un comienzo y un fin, e incluir 2 o 3 frases importantes en medio. Todo lo demás debe desaparecer. Necesita simplemente un comienzo y un final, y situar en medio algo que emocione a la gente. Cualquier montador puede hacer ese trabajo, no tiene ningún problema. ¿Usaba los aplausos como guía? Sí, en efecto. Las expresiones de la gente,
Si a la hora de editar puedes cortar cosas como Hitler sonándose la nariz o tosiendo, eliminas esa toma y utilizas otras que puedan resultar más interesantes. Por supuesto que lo haces. El editor debe decidir qué toma es la que produce mejor efecto. No tiene nada que ver con la política. Un discurso debe centrarse en un solo tema. Großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter. Den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. La puesta en escena de los congresos era magnífica. Aún se sigue considerando así. ¿La dirigió o planeó usted? No me haga reír. ¿Por qué iba a intervenir yo en eso? Ni siquiera era miembro del partido, así que mucho menos de la organización. ¿Qué le hace pensar que tuve algo que ver en ello? Eran unas producciones de gran nivel. ¿Quién las diseñaba? ¿Hitler y Speer? ¿Ellos solos? Sí, yo no tuve nada que ver con ello. No me comentaban nada, no intervine en ningún detalle. Me limitaba a observar y a intentar filmar lo mejor posible. La idea de que ayudé a organizar los congresos es totalmente absurda. Las escenas de masas parecen sacadas de una ópera de Wagner. Ha visto escenas de grandes masas en Moscú y en Pekín. Hace pocos meses ha habido desfiles impresionantes en Pekín y Corea. Todo el mundo los ha visto. Eran desfiles de enormes proporciones, mucho más grandiosos que los que aparecían en el Triunfo de la Voluntad. Se veía pasar todo tipo de armas y misiles. Había tribunas decoradas con cientos de banderas rojas, todo en proporciones enormes. Había que filmarlo desde el punto de vista del artista, no del político. Hitler no quería una película política, quería una película artística. Eso es lo que obtuvo. Yo no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. Mi oposición a hacer la película no tuvo nada que ver con motivos políticos, era simple falta de confianza. Me parecía una labor imposible. Posteriormente la acusaron de seducir a la gente con su película. Sí, algunos idiotas han dicho eso. Todo lo que puedo decir es que es una completa estupidez. Eso significaría que organicé el Congreso, que yo era Hitler y que hice que toda aquella gente posara para mí.
¿No ejercían los cineastas una enorme influencia sobre la gente en aquellos tiempos, antes de la aparición de la radio y la televisión? ¿Cuál fue mi responsabilidad? En aquella época el 90% de la gente estaba a favor de Hitler. ¿Debía haberme unido a las filas de la resistencia? Hubo muy poca gente que lo hizo. ¿Debería haber sido yo una de ellos? Si no le interesaban los temas políticos, no, desde luego. No me interesaban en absoluto. La película para mí no era un asunto político, era un trabajo. Habría rodado exactamente igual en Moscú de haber tenido que hacerlo, aunque hubiera preferido no hacerlo. O en América, si se hubiera producido allí un acontecimiento de ese estilo. Filmé todo aquello lo mejor que pude y lo convertí en una película. Si se trataba de un asunto político o de vegetales y frutas, era algo que a mí no me importaba. Me daba lo mismo. De haberlo hecho por motivos políticos, me habría unido al partido y mostrado interés por sus actividades. No me refería a eso. Jamás asistí a una reunión del partido y rechacé todas las ofertas de hacer otras películas políticas. No hice ni una sola. Mi pregunta es la siguiente. Si alguien trabaja en los medios de comunicación, ¿no debe interesarse por la política? Actualmente quizás sí, pero entonces no. Y además, ¿quién si no iba a hacerlo? Todo el mundo apoyaba a Hitler. Si usted fuera artista en esta época, ¿cuál cree que sería su responsabilidad política? Opino que el artista debe preguntarse a sí mismo qué uso se va a hacer de su creación. ¿Cómo se puede juzgar a los artistas que, por ejemplo, hicieron películas durante el periodo de Stalin, como Eisenstein o Pudovkin? ¿Qué podemos decir de aquellos que han hecho películas, magníficas películas, en la RDA? ¿Qué hay que decir de los artistas que hicieron buenas películas durante el Tercer Reich? ¿Qué significa responsabilidad política? ¿Ante quién somos responsables? Mire los políticos de hoy. ¿Cómo puede saber quién de ellos nos proporcionará el futuro adecuado? Dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Hay otra cosa que quiero decirle. Un artista se dedica por completo a su trabajo. No puede pensar en política. Es un hecho que se cumple en prácticamente todos los artistas del pasado que han creado grandes obras. Piense en Miguel Ángel, Rodin, Rubens, los impresionistas. Ninguno de ellos se interesó ni dedicó su tiempo a la política. Y aunque lo hubieran hecho, no habrían podido ver el futuro. También me ha preguntado, y dije que le contestaría más tarde, que si había algún mensaje en El triunfo de la voluntad. Mientras estaba rodando, no se me ocurrió ni pensarlo. Pero al hacer el trabajo de edición, descubrí un cierto mensaje en la película. Puede descubrirlo usted mismo. En primer lugar, la creación de empleo por medio del método trabajo-servicio. Y sobre todo, el discurso de Hess en el que decía: Sie sind uns der Garant des Friedens. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Damals haben wir das als eine Botschaft
En aquel momento sentimos que paz era uno de los mensajes principales. Se repite a lo largo de toda la película. No se mencionan otras motivaciones ni objetivos políticos. No se hace ninguna mención al antisemitismo ni a la teoría de la raza superior. Había películas en las que aparecían muchas más esvásticas y estaban llenas de mensajes políticos. En Triunfo no había nada de eso. Así que nunca he creído que lo que hice haya podido causar daño a alguien. Si hubiera sido tan dañina, los franceses no me habrían dado la medalla de oro 2 años antes del comienzo de la guerra. Der Nationale Filmpreis 1934-35 wurde Leni Riefenstahl für den Film vom Reichsparteitag in Nürnberg Triumph des Willens zuerkannt. Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist zeitnah, weil er die Zeit darstellt. Er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern das hinreißende Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt. Políticamente hablando, la importancia de la película es que estaba en sintonía con la época. Me refiero a que el 90% de los alemanes y la mayoría de los extranjeros creían en el mensaje de paz que se estaba proclamando. Cuando piensa en el triunfo de la voluntad, supongo que se siente muy orgullosa. Pero la película fue también la causa de que la segunda parte de su vida fuera muy dura. ¿Cómo se siente? Nunca he estado orgullosa de la película. No lo estoy ahora ni lo estuve entonces. ¿Orgullosa de qué? Fue un trabajo esclavizante, fue algo horroroso. El trabajo de edición estuvo a punto de arruinar mi salud para siempre. ¿Y para qué? Es cierto que la película fue considerada como un buen documental, pero a partir de la guerra se la condenó porque se la consideraba una película de propaganda. Antes de la guerra, por supuesto, la película recibió todos los premios internacionales, como la Medalla de Oro de París y la de la Bienal. Pero después de la guerra solo recibí palabras hirientes. Me castigaron por haber hecho aquella película. Así que no solo no estoy orgullosa, sino que estoy profundamente apenada por haberla hecho. De haber sabido las consecuencias que aquella película iba a tener para mí, jamás la habría hecho. Medio siglo después, los alemanes no han terminado de digerir el terrible legado de los nazis. Después de la guerra, Leni Riefenstahl fue boicoteada y denostada en todo el mundo. Jamás ha podido hacer otra película. Es el precio que ha tenido que pagar por su brillante carrera en la época nazi. Esta es una de mis tomas favoritas. Conseguí ese efecto, logré esa atmósfera festiva utilizando teleobjetivos. Esa es la razón por la que parece que hay una enorme densidad de estandartes. Aquí viene otra cosa interesante. Este es el efecto que producía filmar desde las cámaras situadas en el ascensor. La cámara gira hacia un lado, hacia la derecha,
Luego la cámara gira hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Esos dos ángulos crean el efecto de un círculo y producen un gran impacto. Aquí las dos líneas de estandartes parecen cortarse una a la otra. Era posible hacer esas tomas usando diferentes posiciones de cámara. Luego, al editarlo, se le daba aspecto de coreografía siguiendo el ritmo de la música. Estos son los estandartes de Stahlhelm. Había varias formaciones desfilando. Eso también es interesante, la forma en que bajan las escaleras. En Alemania, el triunfo de la voluntad sigue guardada bajo llave. La gente tiene miedo de estudiar la película con seriedad. ¿Puede una película ser tan peligrosa? ¿O es que todavía está demasiado vivo el recuerdo de algo que muchos prefieren olvidar? ¿Interesante?